amigos, irmãos. Hola amigos, hermanos, hermanas. Estamos en la serie del alimento diario, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Estamos en el volumen Todo hago por causa del Evangelio. Y en la semana 2 de este volumen, el título de la semana 2 es la responsabilidad de un administrador. El autor de este mensaje nos ayuda bastante a entender Primera de Corintios capítulo 2 y el capítulo 9. Entonces nosotros vamos a trabajar bien estos dos capítulos, aparte de los textos que nosotros vamos a utilizar a lo largo de este tutorial. Y también están indicados en la semana 2. Los versículos base de esta semana están en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad. Porque hay de mí si no pregar o Y evangelho. ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Me está confiada. Então, o apóstolo Paulo Entonces el apóstol Pablo era un administrador de los misterios de Dios, de los misterios de Cristo, de las riquezas de Cristo, para las personas, para las iglesias. Y esta era una responsabilidad de él. Y en esta semana nosotros entonces vamos a ver las características y la responsabilidad de un administrador de Dios. Y nosotros vamos a tomar al apóstol Pablo como nuestro modelo, porque sin duda alguna, él fue una persona que Dios usó ricamente. ¿Y cómo podemos tornarnos una persona útil a Dios, que Dios utiliza en su obra, para el avance de su obra, para transmitir sus riquezas para las personas? Esta persona que Dios usa, ella necesita aprender a vivir en el Espíritu. Precisa aprender a estar siempre en la presencia del Señor. Usar el Espíritu. No usar meros medios propios para cuidar de las cosas de Dios. Entonces, la iglesia en Corintios tenía varias situaciones. Necesitaban de ajuste, los hermanos de ahí precisaban ayuda y varias situaciones delicadas. Y el apóstol Pablo, ¿por qué él consiguió ayudar a los hermanos de la iglesia en Corintio? Porque él fue una persona que aprendió a usar el Espíritu. Él no ayudó a partir de su propia capacidad, de su propia elocuencia, sino que él lo hizo por medio del Espíritu que estaba en él. En el capítulo 2, versículo 1, él dice así: o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo aprendió a vivir una vida en la cruz de Cristo. Él permitió que la cruz de Cristo anulase, eliminase su ser natural
su capacidad natural. Entonces, al servir a la iglesia, al servir a los hermanos, al llevar la palabra a las personas, Él no lo hacía a partir de su propia fuerza, de su propia capacidad, sino que lo hacía en el Espíritu, dependiendo totalmente del Señor. Los versículos 3 y 4 dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Miren, una persona preparada como el apóstol Pablo, declarar esto, hablar que él estuvo en medio de los hermanos allí con debilidad, temor y temblor, es porque de hecho él aprendió a vivir una vida crucificada. El versículo 4 dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, si nosotros vamos a lidiar con los asuntos de la iglesia nosotros mismos, nosotros vamos a causar más problemas aún. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer esto en el Espíritu, a partir de la vida de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, la llave para que un siervo de Dios sea usado por Él es esta persona, estar en el Espíritu, aprender a vivir en el Espíritu. Este es el encorajamiento que nosotros tenemos en el día lunes de esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol habla esto? Ahí cuando nosotros vamos a Apocalipsis vemos que en los últimos tiempos, en los últimos días, el Espíritu de Dios va a actuar de una forma intensificada 7 veces. Entonces, hoy es importante nosotros ya aprender a usar el Espíritu. El énfasis nuestro tiene que ser esta, porque en aquel día, en el periodo de tiempo, las cosas van a ser muy difíciles y nosotros vamos a tener esta disposición nuestra, el Espíritu 7 veces intensificado. Pablo entonces oyó de Dios esta palabra. Miren, yo le di a usted el Espíritu, usted ahora necesita usar este Espíritu. Dios está dando también esta palabra para mí y para usted. Él nos dio el Espíritu, no es para quedarnos allí parados, almacenados solamente para nuestro uso, sino que nosotros podemos usar y servirlo a Él en el Espíritu. Y una persona, en el día martes nos muestra que una persona usada por Dios, antes de Dios usar a una persona, Él despierta su espíritu. Entonces, normalmente, nosotros que creemos en el Señor sin ninguna duda, y nuestro espíritu ganó vida, ganó la vida de Dios, estaba amortecido y fue vivificado. Pero las cosas del mundo van apagando nuestro espíritu, van haciendo con que nuestro espíritu quede adormecido. Entonces Dios necesita despertar nuestro espíritu. Entonces aquí en el día martes muestra la importancia de este despertar de nuestro espíritu. Por eso allí en Esdras capítulo 1, nosotros vemos el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios.
la cual está en Jerusalén. Y en el versículo 5 leemos: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Miren, cuando Dios viene, despierta nuestro espíritu, es para que nosotros nos levantemos, para que subamos y para que nosotros edifiquemos su casa. Esta es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, pero todo ocurre por medio del despertar del Espíritu. Es interesante que yo no voy a leer para ustedes, pero ustedes pueden leer en Éxodo 35:11. Dice que hasta para ofrendar a Dios, el hombre era movido por el Espíritu, impelido por el Espíritu para ofrendar y entregarse, consagrarse a Dios. Este es el día martes, nosotros necesitamos ser despertados para que Dios pueda usarnos. Una vez despiertos, necesitamos aprender a ejercitar el Espíritu con frecuencia, regularmente. ¿No es así? Aquí en el día martes, el versículo que fue propuesto para leer con oración dice así: el apóstol Pablo hablaba a su joven cooperador Timoteo: ejercítate personalmente en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Necesitamos usar nuestro espíritu. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, el administrador de Dios, él necesita aprender a ejercitar su espíritu en cada día, a cada instante. Y Pablo comparó a este ejercicio con el ejercicio físico. Entonces, espiritualmente, nosotros podemos ejercitar nuestro espíritu orando al Señor, nosotros podemos adorar a Dios. Entonces, si usted quiere leer después, puede leer Efesios 6, 17 y 18. Aquí somos encorajados a orar, tomando la palabra como nuestra oración. Adorar a Dios es mencionado en Juan 4, 23 y 24. Y disfrutar a Dios, disfrutar del Señor en nuestro espíritu. Lucas 1, 46 y 47. O sea, nosotros necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, él tiene tres partes, que es la comunión, la conciencia y la intuición. Si nosotros ejercitamos constantemente la comunión con Dios, nosotros vamos a tener una buena conciencia y nosotros vamos a ser sensibles a Dios con lo que Él habla a nosotros por medio de la intuición de manera íntima. Tenemos que tener este hábito, esta práctica saludable de ejercitar. Y cuando usted ejercita el Espíritu, como nosotros leímos en la recomendación de Pablo a Timoteo, el ejercicio de la piedad. ¿Qué significa la piedad? Piedad es en la manifestación de Dios, es parecerse con Dios. Cuando yo ejercito más el Espíritu, cuando más yo vivo en comunión con Dios en el Espíritu, más yo me parezco con Dios. Y esto es en todos los ámbitos de nuestra vida. Es muy interesante vivir parecido con Dios en su casa, en su servicio a Dios, en la comunión con los hermanos, en su trabajo, en su escuela, en cualquier lugar que usted esté. Cuando usted vive en comunión con Dios, usted se torna cada vez más parecido con Él. Entonces, el ejercicio físico, ¿qué Pablo comparó? El ejercicio físico, para nosotros entender mejor cómo funciona esto. Nuestro espíritu antes estaba amortecido, atrofiado. Ahora que nosotros creímos, fue reavivado, fue avivado. Ahora necesita ser ejercitado constantemente. Imagínense, si usted se quebró un brazo, una pierna, tuvo que enyesarse,
quedó un tiempo inmovilizado. Usted, después que sale de yeso, que saca aquella inmovilización, usted necesita hacer sesiones de fisioterapia para poder retomar los movimientos de aquel miembro que fue perjudicado. ¿No es así? Y ahí, si usted hace una buena fisioterapia, usted regresa nuevamente a las funciones de este miembro como era antes. Entonces nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que podamos tener comunión con Dios, tener una buena conciencia y también recibir el hablar de Dios por medio de la intuición. Y muchas personas dicen, ¿para qué orar? Dios ya sabe de mis necesidades, Él es omnisciente, omnipresente. Pero nosotros necesitamos orar, nosotros tenemos que tener comunión con Dios. No es solo para pedirle a Dios las cosas, llegar a Dios con una lista para pedirle y descargárselos a Él en oración. Orar es tener comunión con Dios. Él va a disfrutar de su presencia, Él va a hablar íntimamente con usted. Es como conversar con un amigo. Usted no va a su amigo con una lista de cosas. Usted va conversando y a medida que va conversando con Dios, teniendo comunión con Él, Él se va mostrando, nos va iluminando. Es muy bueno nosotros ejercitar el Espíritu. Y en el día jueves nosotros vemos que necesitamos tener nuestro espíritu quemando. Aparte de ejercitar nuestro espíritu, vamos a mantenerlo quemando. En Romanos capítulo 12, 11 dice, el apóstol Pablo dice así para los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros necesitamos tener dentro de nosotros un espíritu quemando. Por eso que Pablo habló a Timoteo, una recomendación de él para Timoteo, la siguiente: avive el fuego del don de Dios que está en ti. Usted necesita reavivar el fuego del don de Dios que usted tiene. El espíritu, la vida de Dios que fue colocada dentro de usted, necesita ser reavivada. ¿Qué significa reavivar? Es como ascendiendo un fuego para hacer un delicioso asado. Usted, no sé si usted ya lo hizo o ya vio a alguien haciéndolo. Usted ve a la persona que está avivando aquel fuego y la brasa queda viva y ascendida. Y usted cocina aquella carne ahí, un asado delicioso para poder disfrutar. Entonces, espiritualmente hablando, también tenemos que tener nuestro espíritu encendido, quemando. Y yo no vi ningún asador comenzar a avivar la brasa para hacer el asado y después desistir. No, nunca desiste. Él va hasta el final, hasta que quede una temperatura adecuada para poder hacer el asado. ¿Por qué nosotros muchas veces desistimos espiritualmente? Porque nosotros damos poca atención al espíritu. Normalmente damos más atención para la carne, para nuestra vida del alma. Entonces necesitamos a partir de esta palabra aprender a dar más atención al espíritu. La vida de Dios está dentro de nosotros. No podemos quedar ahí confinada esta vida. Nosotros necesitamos hacer que este espíritu burbujee, aumentar esta temperatura, hacerla alta para nosotros podemos servir a Dios adecuadamente. Y la recomendación de Pablo a los romanos es: coloque la mente en el espíritu. Aparte de reavivar el don que hay en usted, coloque su mente también en el espíritu, que usted va a disfrutar de vida y paz. Nuestra tendencia es vivir en la carne, pender nuestra mente en la carne. Esto es muerte. El resultado depende de su decisión. Depende de su decisión. Usted decide, ¿usted quiere vida o quiere muerte? Si usted quiere vida, basta colocar la mente en el espíritu. Y aquí también nosotros tenemos unas prácticas saludables que son recomendadas en las Escrituras. Y el autor nos ayuda de manera muy dulce para que nosotros podamos
ejercitar nuestro espíritu. La primera práctica es invocar el nombre del Señor. Es una oración simple. No, usted no necesita de una redacción enorme para poder tener comunión con Dios. Invoque el nombre del Señor, clama por el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, yo necesito de ti. Señor Jesús, yo te amo. Señor Jesús, eres maravilloso. Y así en adelante. Invoque el nombre del Señor donde usted esté. Invoque el nombre del Señor, que usted va a ejercitar su espíritu. Una práctica muy simple. La segunda es orar. Orar, tener comunión con el Señor, ir delante de Él, como nosotros ya hablamos anteriormente. La tercera práctica es leer, orar la palabra. Y también, por medio de la lectura, procurar tener comunión con Dios. No es solo leer la Biblia por leerla. A veces yo no estoy con ganas de leer la Biblia ahora, pero nosotros necesitamos leer la Biblia, no solo por leerla, nos vamos a tocar a Dios, tener comunión con Dios por medio de la lectura, búsqueda espiritual. A veces nosotros queremos crecer espiritualmente, queremos aumentar nuestra vida espiritual, pero nos falta búsqueda, tenemos que tener esta actitud. Y el quinto es andar en el Espíritu. Son prácticas saludables que nosotros debemos cultivar para poder hacer un buen ejercicio del Espíritu. Ahí en el día viernes nosotros vamos a entrar en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Vamos a mirar un poco en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Estas personas que son que Dios usa, estos administradores de Dios, ellos fueron llamados por Dios. Dios apareció a ellos y dio una comisión. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 9, él estaba siendo interpelado e inquirido por personas que lo conocían. Y aquí él estaba respondiendo a estas personas. Y estas respuestas de él fueron por medio de preguntas. Ahí el capítulo 9 dice así: no soy apóstol, no soy libre. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Aquí nosotros vemos que él hizo unas cuantas preguntas. Él dijo primero que era libre, no era para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Señor. Él es apóstol, un enviado de Dios. Él vio a Jesús, al Señor, y la obra de él produjo frutos. Los corintios eran frutos de la obra del apóstol en la presencia del Señor. Y en Hechos, capítulo 26, nosotros tenemos la confirmación de esta palabra que Pablo está hablando a los corintios. El 26:15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres tú, Señor? Fue cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor apareció a Pablo, pero Él no apareció a Pablo solo por aparecer, por el simple hecho de que Pablo ve a Jesús. Él apareció a Pablo y Pablo vio a Jesús y Él lo llamó. Él le levantó a Pablo de la condición en que él estaba y Él le dio responsabilidades. Él le dio una comisión,
le dio incumbencia para el apóstol. Nosotros también fuimos llamados, el Señor apareció para mí y a usted y nos dio incumbencia. Y esta palabra que el Señor nos dio nos torna cooperadores de Él. Nos habilita a ser cooperadores de Él y necesitamos llevar esta porción a otras personas. Necesitamos llevar esta palabra a otras personas. Entonces, Él nos llamó y nos dio palabra, nos equipó para que nosotros nos tornemos más conocedores de la Biblia, de las Escrituras, sino que fue para que nosotros pudiésemos llevar esta palabra a otros como administradores y como cooperadores de Dios. Si yo y usted tenemos dificultades para poder cooperar con Dios, llevando a cabo la responsabilidad que Él nos dio, Él también nos ha dado herramientas para esto. El Señor nos ha dado algunas herramientas, por ejemplo, Grupo Familiar de Cuidado y Multiplicación. Nosotros llamamos de GFCM. Es una buena herramienta para que llevemos esta visión, esta palabra que Dios nos dio para otras personas. Esta palabra no puede quedar solo para nosotros. Ella tiene que alcanzar a otros. Y un grupo familiar es una buena oportunidad que el Señor nos está dando. Expolibro es un proyecto maravilloso, que es una unidad. Antes era un ómnibus, ahora es un tráiler transformada en librería, biblioteca, sala de lectura, lugar para charlas, que nosotros podemos llevar a las ciudades, colocar en las plazas de las ciudades, en puntos estratégicos de las ciudades, y allí divulgar la palabra de Dios, la palabra revelada que Dios nos ha dado a nosotros. Libros espirituales, la Biblia, y contar historias bíblicas para los niños, y varias cosas son hechas por medio de este proyecto. Nosotros tenemos ahora recientemente en Campinas y después fuimos para Campos do Jordão, el expolibro de aquí de la región sudeste, y ahora va a comenzar en Itabebaté y también va a ser abrazado por la población y por las personas. Es un proyecto maravilloso que nosotros hemos desarrollado para llevar la palabra de Dios adelante. Otro ítem es a través de del colportaje dinámico, orando por las personas. Puedo orar por usted. Es un abordar dulce a las personas, y los colportores dinámicos han hecho esto. Aparte de orar por las personas, han dejado palabra para ellas en sus manos. Entonces nosotros tenemos estas herramientas que nos ayudan a ejercer nuestra comisión, la responsabilidad de administrador que Dios nos dio a nosotros, y nosotros vamos a ser mantenidos siempre vivos, renovados, siempre con espíritu ejercitado. Entonces el Señor nos ha dado estas herramientas maravillosas. Y en el sábado nosotros tenemos las características del administrador. Continuando allí en el capítulo 9 de 1 Corintios, aquí a partir, vamos a ver el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Entonces Pablo entró aquí en un asunto muy interesante. Los administradores de Dios tienen derechos. ¿No es? Como los otros hombres también tienen derechos. Pero el administrador de Dios va a usar este derecho para hacer la voluntad de Él, y no para reclamar cosas de las personas, elogio de las personas, recibir galardón, gloria de las personas. No tenemos el derecho de comer y beber. El versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice eternamente por nosotros?
pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Miren, nuestra herencia, lo que nosotros estamos haciendo hoy, produciendo hoy, trabajando hoy, es para que nosotros tengamos gloria aquí, sino que estamos preparando algo para que Dios nos va a dar más adelante en su regreso. Entonces vale la pena. A veces nosotros queremos recibir de las personas reconocimiento, elogios. Las personas habrán visto que yo estoy sirviendo a Dios. Por favor, por el amor de Dios, mírenme, si no me voy a desanimar. No, un siervo de Dios continúa sirviendo. Él tiene derecho, pero Él se vale de este derecho. Ahí en el versículo 11 dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sino que no usamos de ese derecho para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Miren, Pablo vivía en función del Evangelio. Él no quería que nada entorpeciese y se tornase una barrera para que llevase la palabra a las personas. Entonces él procuraba mantenerse exento de todo esto. Esto es una lección muy grande para nosotros. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Miren qué visión extraordinaria. Nosotros tenemos que tener esta visión de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Nosotros que servimos en la iglesia y en su obra necesitamos esta visión, no requerir nada de las personas, recibir una respuesta para nuestros inquiridores, para aquellos que nos interpelan. Ahí el versículo 16 es un versículo llave. Pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Aquí dice obligación. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pablo tenía esto. Él tenía el Evangelio como algo que Dios dio para él y que él necesitaba llevar a las personas. Él tenía la necesidad de llevar la palabra. Si usted fue encargado a alguien llevarle una encomienda, mientras esta encomienda está con usted, usted tiene una deuda con aquella persona que le dio esta encomienda. Entonces, cuando usted no entrega la encomienda, usted va a quedar con aquel peso. Ay, la encomienda todavía está conmigo. El Evangelio todavía está conmigo, está con usted. Y esta responsabilidad el Señor nos dio. Nosotros necesitamos llevar ahora, alcanzar a las personas, llevar para otras personas el Evangelio. Entonces fue para esto que el Señor nos levantó. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido recomendada. Si yo no tengo voluntad de hacer, yo tengo que llevarlo igual porque tengo una responsabilidad. No tengo voluntad, estoy cansado, trabajé todo el día, hice esto, aquello. No, nosotros necesitamos aún continuar llevando la palabra de Dios. En este caso, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Muy bella esta característica de un administrador, de una persona que tiene responsabilidad delante de Dios, de un administrador de Dios. En el domingo,
En el sábado dice que tiene derecho, no espera retribución de los hombres, va a recibir con seguridad el galardón de Dios. Y para encerrar nuestro tutorial, nosotros tenemos el día domingo. Allí en el texto propuesto para oración, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El versículo 19. Siervos de todos para ganar a mayor número. El autor aquí habla algo interesante en esta porción. Esclavo de todos, siervos de todos. Cuando él estaba definiendo el tema, el título de este mensaje que él ministró, que se tornó la semana 2 de este volumen del alimento diario, él pensó en un título, esclavo de todos, un título muy impactante. Él también pensó en la responsabilidad de un administrador. Él optó por la segunda responsabilidad de un administrador. Pero este tema, esclavo de todos, es un tema que toca en cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Aunque nosotros tengamos el derecho, mi sentimiento es, nosotros dejamos nuestro derecho cuando nosotros nos tornamos esclavos. El esclavo no tiene derecho. Entonces, cuando yo me torno esclavo, yo abandono todos mis derechos. Este es el sentimiento de aquel que sirve al Señor. Es el mismo sentimiento que tiene una madre, que tiene un bebé, un hijo, un chico, un bebé. Ella hace todo por el bebé. Deja su derecho. Él deja su disfrute. Ella deja de su propia vida para dedicarse al bebé. ¿Cuántas veces nosotros vemos madres durmiendo, pasando la noche con él, durmiendo sentada con el hijo? Tiene la cama de ella, pero ella duerme sentada porque está preocupada con el hijo. Puede regurgitar. Está con alguna enfermedad, está tosiendo mucho. Entonces, preocupada con el hijo, ella se restringe por amor a aquel bebé. Entonces, nosotros necesitamos ser así en relación a los hijos de Dios, cuidar de ellos como un esclavo y no quedarnos reivindicando derechos. Yo me gustaría continuar leyendo con ustedes el versículo 19, el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él no era alguien fuera de la ley, sino él estaba debajo de la ley de Dios, que es muy superior a la ley de los hombres, sino de la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él no violaba la ley, él no violaba la ley, él no cometía pecados, no vivía en el mundo, se contaminaba. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para ganar de todos modos salve a algunos. Él dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Concluyendo esta sesión dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene en ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Reducir el cuerpo a esclavitud es colocar el cuerpo al servicio de Dios. En vez de entregar nuestro cuerpo para el pecado, para las cosas de la carne, para nuestro bien placer, para las cosas malignas, para el mundo, nosotros debemos hacer con que nuestro cuerpo sea un esclavo de Dios, un esclavo de Cristo, reducir nuestro cuerpo a esclavitud. Entonces necesitamos tener, a pesar de tener libertad, nosotros no vamos a usar de la libertad para dar ocasión a la carne,